Cordial saludo, mi nombre es María Elizabeth Arias Rubio, estudiante del tercer periodo de agronomía. El día de hoy en el curso de microbiología de suelo vamos a hablar sobre la tarea 3, que es distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. El código del grupo es 301947. Bueno, el tema es el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Ok. ¿Cómo ocurre esta fijación? Entonces, por la acción de las bacterias, sucede cuando se convierte el nitrógeno gaseoso del aire en compuestos inorgánicos, aunque el papel de las leguminosas es bastante difícil para ellas solas, ¿sí? ¿Por qué es importante para las plantas? Porque la función de esas bacterias es suministrar a las plantas el nutriente útil que pueden obtener del aire por sí mismas, ¿sí? Los microorganismos hacen lo que los cultivos no pueden realizar o conseguir, que es el nitrógeno asimilable. Para ellas, las bacterias lo toman del aire en forma de gas y lo liberan al suelo principalmente en forma de amoníaco, ¿sí? Entonces, el desarrollo y el análisis de bacterias y plantas en la fijación del nitrógeno. En el siglo XX la humanidad realizó un experimento científico y tecnológico donde se observa que las plantas y los animales, los microorganismos, viven en un área determinada, que constituyen comunidades biológicas que se conectan de manera o de una red funcional, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del ciclo del nitrógeno? Es importante porque permite fijar el nitrógeno y componer el nitrógeno molecular y el amonio. Asimismo, los animales eliminan el amoníaco que son intervenidos por las bacterias. O sea, gracias al nitrógeno se eliminan los amoníacos y los animales pueden ser intervenidos por todas esas bacterias. Sin embargo, el ciclo del nitrógeno en un ecosistema agrícola podría afectarse por aplicaciones excesivas de fertilizantes, causando contaminar el agua, el suelo y el aire, volviendo el suelo infértil, o sea, degradándolo. Por lo tanto, es necesario y muy importante el diagnóstico de las necesidades del nitrógeno. Bueno, ¿cómo ayudan las bacterias al crecimiento de los cultivos? Las bacterias proporcionan a los cultivos el nitrógeno, listo para ser utilizado y que se necesita como parte de las moléculas de clorofila. Como ya sabemos, la clorofila es muy importante o fundamental para la fotosíntesis, para transformar la energía de la luz solar en energía química. Bueno, la simbiosis en el crecimiento de las plantas. ¿A qué se refiere? A la asociación permanente de varios organismos donde se pueden o no beneficiar, y hongos que viven junto a raíces de plantas terrestres donde las bacterias son su hospedaje, de virus donde depende de otros virus para su expresión genética. La reacción química de la fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno por asociaciones, que es el rizobio de leguminosas, es fuente económica ecológicamente útil.
para el suministro de este elemento. El estudio de la FBN busca aumentar la tasa de fijación para incrementar la proteína y así disminuir el consumo de fertilizantes, que es lo que tanto daño le hace al suelo cuando se utiliza excesivamente de fertilizantes nitrogenados, y evitar el contenido de nitrógeno de suelos arables. Bueno, los estudios de bacterias que fijan el nitrógeno en diferentes ecosistemas. Ellos tienen una función muy importante en la agricultura, que se centra en ciclar el mecanismo molecular, implicando en las interacciones de plantas, microorganismos, para comprender la funcionalidad de los verdes. Entonces, gracias a esto podemos mirar y conocer los experimentos a qué nos podemos enfrentar, a qué podemos evitar. O sea, si algo le está haciendo daño porque lo utilizamos excesivamente, esto nos está explicando. Y también el proceso del nitrógeno, que es lo que tiene la nutrición para nuestros cultivos y que enfrenta sobre patógenos para los animales gracias a esas bacterias, ¿sí? Muchas gracias.